manejado por Caputo, Sturzenegger, el presidente, está la joda financiera de este corrupto gobierno. De este corrupto gobierno, que le dice que no al Garrahan, que le dice que no al medicamento de los jubilados, y están coimeando el 8% por medicamento. Dicen que es para Karina, pero yo digo que ahí no es para Karina, es una asociación ilícita, dicho por el abogado del presidente, que además tiene entradas, ingresos semanales a la quinta vez. Yo todavía no estoy escuchando los que luchan contra la corrupción, entra hasta 2 veces por semana, y hasta parece que a veces que se acuesta con el presidente porque sale hasta las 3 de la mañana, sale. Me parece que sí, la gente vota mucho con el bolsillo, que todos votamos un poco con el bolsillo, pero me parece que también ha influido en buena parte la violencia psicológica que ejerce el presidente cuando, la verdad, propina bravuconadas a distintos líderes políticos, pero como a la población en general. El escenario de suba del dólar tocando el techo de la banda y el Banco Central vendiendo, sí, si le sale bien la medida de hoy, sí, de retenciones cero, sí, en donde fundamentalmente va a entrar la soja, también puede entrar el trigo, que tiene retenciones en 9, podría alivianarse la presión sobre el dólar si esto le sale bien. ¿Bien? Esto lo quiero decir porque en el cortísimo plazo son 7.000 millones de dólares que podrían entrar. Sigue siendo la nueva lógica de los puentes, cosas que van saliendo de la galera. Ahora, pueden encontrar esa solución parcial, pueden tener hasta guita del Tesoro de los Estados Unidos, igual termina mal. Las opciones, siempre va a terminar con una suba del tipo de cambio. Esto va a ocurrir. Después de las elecciones. Va a ocurrir después o antes. Si esto no le sale bien, va a ser antes. El cuento que viene ahora es Milei es un loco. Como Martínez de Oz era un genocida, como Macri es un vago, o como Menem era un país. Es irrelevante. El problema es que nos quieran venir con el mismo modelo otra vez. Y yo veo que hay alineamientos que tienen que ver con sostener el modelo más allá de las personas. Entonces, si nosotros permitimos en el discurso público que sea un boludo el que se equivocó, y no que el modelo está mal, esto que es a media agua de todo, que es marcar las cartas para que algunos ganen y otros, porque en Argentina no le va a todo el mundo mal, Claro. Le va mal al 95%. Ese cuento que si a Milei le va bien, nos va bien a todos, Claro. no es cierto. Entonces me parece muy importante, la síntesis de esto es, tenemos que tener un programa claro de qué es lo que pretendemos hacer. Algunos pretenderán un programa liberal, otros pretendemos un programa donde el Estado tiene un rol importante. Lo que no puede ser es un programa inconsistente. Y estos tipos vienen a hacer negocios, no política. ¿Qué hay más importante para un gobierno que la justicia social? ¿Qué libertad puede haber en un país donde hay personas que tienen miedo de no tener dónde dormir la noche siguiente? Donde hay personas que al día siguiente o esa misma tarde no saben si podrán llevar un plato de comida a su familia. ¿De qué libertad alguien podría hablar si no hay justicia social? La principal libertad es la libertad de no tener miedo, de no poder resolver la cuestión material. Y de ahí se derivan el resto de las libertades. Yo creo que Argentina tenemos un pueblo de paz, un pueblo generoso, un pueblo solidario, y al principio puede llamar la atención un poco eso, pero luego, pasado un poquitito los primeros meses, la primera instancia de eso, me parece que necesitamos más paz, más equilibrio, que no es lo que está trayendo este presidente. Procuremos que el pago de la deuda se haga con flujo y no con stock. Y yo creo que Argentina tiene con qué, tiene flujo. Digo, nosotros tenemos la posibilidad de tener un salto exportador si laburamos bien. Yo en estos creo que además el plan del peronismo tiene que ser productivista, de una Argentina productiva. Y la pregunta es, y ahora lo voy a hablar con mis invitados, ¿por qué se están yendo si piensan que van a pagar? Decíamos nosotros recién, pero bueno, si yo sé que el Tesoro norteamericano me va a pagar los bonos, yo compro, no vendo. ¿Por qué están vendiendo? ¿Piensa que va a perder las elecciones, Milei? ¿Cómo juega el dato este? Estamos esperando todos, bueno, ¿qué pasa dentro de unas horas? ¿Lo suben todos los portales? ¿Es la noticia más importante del día? Que la justicia norteamericana tiene un Excel donde dice que
al candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, los narcos le dieron $200.000. Pensá que acaban de perder por 13,6%. ¿Cómo les va a ir ahora? Estoy con Julia Estrada, José Mayán, Silvina Batakis y Amado Udu. Gracias por venir. No, gracias, un gusto. Gracias. Un gusto. Placer. Bueno, Es la primera vez que estoy acá en tu programa. ¿en serio? Sí. Es un reproche. Está muy bien. Una linda forma de empezar. No, me invitan siempre, pero a veces viste que estamos con el traje. No podía, sí, no podía. Y voy a empezar por un tema que yo creo que juega en esto, que es, el gobierno tiene que acatar lo que le dijo el Parlamento y llevar adelante el proyecto de suba de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y dijo que no. A mi gusto se convirtió en un gobierno de facto. Digo, bueno, ¿qué van a hacer? Bueno, primero es ley. Ahora, todo lo que esté fuera de la ley es un delito. Empecemos por ahí. Ahora, en este momento, el equipo de gobierno está cometiendo prácticamente un delito al no dar cumplimiento a la ley, porque el Congreso agotó todos los pasos constitucionales. Por un artículo la promulga y por el otro artículo la anula la ley, ¿verdad? Bueno, pero estamos en un gobierno que obviamente desde el principio no respeta el sistema republicano de gobierno. ¿Verdad? Cuando manda la ley Omnibus, con prácticamente la derogación de 82 leyes y la modificación de 300, vulnera ampliamente la Constitución Nacional. ¿Qué le dice en ese momento el presidente a los gobernadores, a los senadores, a los diputados que no le votaron? Bueno, les dijo, no tiene calificativo lo que les dijo, ¿verdad? Después vino la otra ley, que es la ley base. La ley base obtienen con la compra de un senador, ¿verdad?, que está prófugo en el Paraguay, protegido por los servicios de inteligencia argentinos, y bueno, obviamente que fue 36-36, te recuerdo, desempata Villarroel. Y esa es parte del desastre que estamos teniendo, aparte de no tener presupuesto, manejarse con absoluta arbitrariedad. Y bueno, pasó un año y los gobernadores, 23 gobernadores y un jefe de gobierno le dijeron, no va más el programa económico. Milei es una farsa total, ¿verdad? Es un fraude electoral. Y aparte de eso, tiene un programa económico que está totalmente agotado. Totalmente agotado. ¿Y no se salva ahora con esto? No, porque ya te diste cuenta, blanqueo, ayuda del fondo, ¿qué más hace falta? Para entender, estas políticas de especulación y de usura nunca funcionaron. Siempre generaron deuda, más deuda, más deuda, más deuda. El origen está en la dictadura del 76. Obviamente que Néstor y Cristina, de haber recibido el 160% del PIB, lo bajaron prácticamente al 40%, la mitad en dólares, dicho por ellos mismos, no por nosotros, porque yo era presidente de la Comisión de Control de Deuda, y le dije a que lo diga, y lo dijo 40%, la mitad en pesos, la mitad en dólares. Es bajísima, le dice. Bajísima la deuda de las empresas, bajísima la deuda de la familia, el PBI 620, una economía que realmente estaba como para hacer algún ajuste. Pero el que vino para mejorar, que fue Macri, con estos mismos, con este mismo equipo, hizo el desastre de llevar prácticamente la deuda al 100% del PBI, una caída brutal del PBI. Este mismo programa ya practicó Macri. Y ahora Milei dice que lo practica más rápido. Y bueno, más rápidas son las consecuencias de empobrecimiento, de caída. Hemos perdido pymes, hemos perdido empresas. La ecuación es muy sencilla. Vos te vas al Paraguay y está a la mitad de precio todo. O sea, tenemos un dólar que es absolutamente mentiroso. Mentiroso. Claro. Entonces, bueno, para tratar de sostenerlo, para decir que la inflación... Porque la canasta, ¿quién llega a la canasta? Tenemos prácticamente el 70% de los jubilados y pensionados bajo la línea de indigencia. ¿Y cuáles son los 12 millones que sacó de la pobreza? Porque de ahí tenía que haber habido algo, porque los jubilados y pensionados dicen, a mí no me tocó. Hubieran ganado las elecciones, se hubieran sacado. Exactamente, bueno, entonces, todo lo que hicieron, aparte de las competencias que tienen ustedes en materia mediática, ¿verdad? Ustedes vieron que había un programa que decía que ganaban por 13, 14 puntos. O sea, le erraron un poquitito, le erraron por 28 puntos. Bueno, algo tienen que decir, no sé qué manera de gastar plata, ¿verdad? Aparte, todos esos programas, estigmatizando al Grupo Nacional, Popular, que eso estaba terminado, el propio presidente que le daba un golpe de gracia en el acto que hizo, un acto aberrante realmente en la provincia de Buenos Aires,
Y bueno, yo como dije, el pueblo de bonaerense hizo tronar el escarmiento, porque realmente le dio en silencio, fue a la urna y tomó la decisión. Y lo mismo va a pasar ahora. ¿Vos pensás que...? Lo mismo va a pasar ahora. Y por eso estas medidas que dice Trump te vamos a dar, pero demostrarnos que ganar, porque si no, ¿quién nos devuelve la plata? ¿Verdad? Porque ya le pasó con Macri. No te olvides que al que le promovió, al primero que le promovió Trump fue a Macri. No sé si no le van a dar la plata, pero no le van a cumplir las exigencias, ¿no? Te paso a Julio. Dale, Roberto. ¿Cómo lo ves? Lo que pasó la semana pasada, Mirá. a mí me llama la atención el jueves y viernes. Te quiero leer un tuit que hice. Voy a ser autorreferencial, pero porque creo que es una enumeración que responde a tu pregunta original, que es ¿por qué no le creen? El blanqueo fueron 20.000 millones de dólares. El dólar blend, que significó planchar la brecha, ahora volvió a la brecha. 15.000 millones pusieron en blend. Los bopreales fueron 10.000 millones. El repo del central con bancos privados, 3.000 millones en total. Hicieron, viste que en enero de este año y después en junio otra vez. Préstamo del fondo, primero 12, después 2. 14 ya tienen adentro. El Bonte, 1.500 millones, que era entrar con dólares. La verdad que interesante lo que hicieron para tener más dólares. La baja de retenciones temporarias, bueno, la liquidación récord, 21.000 millones entre enero y julio. Y además ahora van a tener estos 5.500 millones extra en 3 días. Y los préstamos de organismos internacionales, 6.200 millones. Todo eso no alcanzó. Ese es el número. Todo eso no alcanzó. Te estoy metiendo en el paquete todo, inclusive el FMI. Y terminan después de un resultado electoral adverso en la provincia de Buenos Aires pidiéndole plata ahora al Tesoro más la baja temporaria. ¿Por qué alcanzaría? Esta es la pregunta muy sencilla. Es matemática suma y resta. ¿Por qué alcanzaría ahora? No solo de cara al 26, que me parece que en el corto plazo pueden llegar a tener este respiro que lograron, sino después. A este gobierno le quedan 2 años y nosotros golpistas no somos. Ahora, me llamó la atención que esperando las elecciones y con el apoyo de Trump, caigan los títulos públicos entre 4 y 6%, se arme la brecha de nuevo, como si no hubiera pasado nada, como si Trump no hubiera hablado, como si Bessel no hubiera hablado. El programa está terminado hace rato. Falta que se explicite de alguna manera eso. Se explicitó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Claro. Porque acá vivimos hablando de los bonos, de los préstamos, y lo que importa es qué pasa con la escuela, qué pasa con el plato de comida en la mesa, qué pasa con el club de barrio, qué pasa con las tarifas de los servicios públicos. Bueno, el pueblo habló de eso. Y me parece que eso es la demostración de que el plan está terminado, por más cuestiones que haya superestructurales. Acá la realidad está sucediendo en lo que le pasa a nuestra población. Y en ese sentido, yo coincido, no hay plata que alcance, porque todo el que entra a estas movidas, entra para salir. Claro. El día que entra para salir. Claro. Y esto tiene que ver con que hay una degradación. Parecía que era un programa económico, después decían que era un programa financiero. No, es un programa especulativo. No es ni económico ni financiero. Entonces está por fuera de cualquier marco de sustentabilidad de lo que pueda pasar en cualquier país. En particular estamos hablando de la República Argentina. Ahora en el medio no es gratis, ¿eh? En el medio vemos un montón de cosas van pasando que tienen que ver con un deterioro cada vez más profundo del entramado productivo de Argentina, de la pérdida de puestos de trabajo, de una suerte de alineamiento a mediano plazo de salarios de miseria que tienen. No empieza hoy esto, ¿no? Como decían ellos, empezó con Macri. Yo creo que Martín Guzmán fue muy fuerte en este sentido, de tener un programa económico que le podía servir a algunos, pero al pueblo argentino no le iba a servir, y por eso el acuerdo con el fondo durante el gobierno de Alberto Fernández, donde le dio un grado de importancia mayor que el que le había dado Macri, porque lo hizo pasar por el Congreso, ni más ni menos, al acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, nosotros ahí estamos viendo algo que ya está terminado. Y la pared... ¿Y esto que le da oxígeno de afuera lo mantiene? Yo te diría que esto, si sale bien, sale mal. Porque la situación de la República Argentina este lunes o este martes era peor que la del momento en el cual estaban las corridas. ¿Por qué? A ver. Porque tiene más deuda, porque los compromisos van a ser más de corto plazo, porque las exigencias sobre la economía real y las decisiones políticas argentinas van a ser mayores. El acreedor no es defaultable. Y ese es el gran truco, ¿no? El mejor ejemplo fue Grecia, claro, donde convirtieron toda la deuda bancaria comercial, se la pasaron al Fondo Monetario, al Banco Central Europeo.
En ese camino dejaron a Grecia sin alternativas institucionales Claro. de poder trabajar sobre esa Es decir, que deuda. el dinero en realidad no es para Argentina, sino para pagarle a los acreedores privados que son coterráneos de ellos. No te quepa duda que esto es una suerte de calecita, es una suerte de seguro de salida. Es el boleto del Arca de Noé, podríamos decir. Claro, claro. Silvina. Sí, primero decirte que el primer viceministro de Economía que tuvo Milei calificó de quimérico el plan económico cuando se lo presentaron Milei y Caputo antes de asumir, ¿no? Me parece que desde ahí nosotros ya podíamos pensar qué es lo que estaba pasando, pero si lo decíamos nosotros, por supuesto éramos todos unos mandriles, ¿no? Y desde ese momento hasta acá se han cometido unas barbaridades económicas que hacen que efectivamente los mercados no tengan confianza, que vean simplemente una ruleta financiera para poder hacer negocios de muy corto plazo, necesitan la salida, lo mismo que necesitaron con Macri. El Fondo Monetario en aquel momento con Macri fue básicamente para que los fondos que habían ingresado a Argentina, especulativos, pudiesen salir. Esto es exactamente igual. Yo creo que ahora estas dos condiciones que está poniendo el gobierno de Estados Unidos, una que es cumplir, lo dijo Cristalina Georgieva en esta semana, ¿no? Cumplir con todas las condiciones que se firmaron en este acuerdo nuevo con el Fondo Monetario Internacional, pero ahora también la condición de la solvencia política, que es ganar las elecciones, tiene patas cortas porque efectivamente vos tenés el mercado que ya no cree en esto que está haciendo. Obviamente va a haber cuestiones para especular, si pueden sacar un rédito lo van a obtener, pero buena parte de la población tampoco cree, no hay esperanza ya en esto. Pero este plan estaba llamado a que efectivamente no iba a solucionar nada cuando vos creías que la población de Argentina naturalmente iba a sacar sus dólares y la economía argentina iba a funcionar toda en dólares. Claro. Era una muestra de deseo, pero que efectivamente tenía patas cortas, y este gobierno, como decía recién José, efectivamente termina estafando a la población y, como decía recién Amado, nos deja en una situación mucho peor, ¿no? Porque la tierra que va a dejar este plan económico, este invento económico, es efectivamente una tierra totalmente arrasada, ¿no? Se cierran empresas todos los días, el desempleo crece todos los días. Hoy los productores agropecuarios están siendo o se vieron estafados por este gobierno también. Digo, y yo creo que nosotros tenemos que apuntar a un plan productivo que abracemos, por supuesto, a los productores agropecuarios, pero sobre todo a la industria, el conocimiento, la tecnología, para poder conseguir genuinamente dólares, ¿no? En algún momento los préstamos se terminan y hay que pagar, y lo pagamos todos los argentinos. Este préstamo fue para Milei, la consecuencia es para todos los argentinos. Pensaba en todas las últimas votaciones, perdían por más de 2/3. Ahora que Trump lo apoya y que dice Trump lo apoya, ¿no va a haber algunos que se van a correr, que se sienten más cómodos del lado de Trump? Puede pasar eso. Está la cantinela esa que si Milei se va, vuelve el populismo. Sí. Bueno. Pero el problema acá, que yo dije al principio, este programa de gobierno ni con unanimidad en el Parlamento funciona. Por más que vos tengas unanimidad en el Parlamento, porque Videla, ¿qué Parlamento tenía? No tenía Parlamento. Y era este plan económico, ¿verdad? Bueno, ya sabemos lo que estuvimos en ese tiempo de la democracia, lo que pasó con De la Rúa, ¿verdad? Lo que le pasó a Alfonsín, que el endeudamiento lo aplastó, ¿verdad? Y bueno, el problema sigue siendo la deuda externa del país que deja la dictadura del 76. Y obviamente después están los actores que especulan eso, y hay gente que ha ganado mucha plata con este tema, ¿verdad? Lamentablemente contra la pobreza y el sufrimiento de mucha gente. Nosotros tenemos prioridad, justamente estaba hablando con Julia, nosotros tenemos prioridad para la semana que viene el tema universitario y el tema del Garrahan, ¿verdad? Porque vamos a ratificar, si Dios quiere, en el Senado estas dos leyes. ¿Eso sale? Yo tengo la convicción de que sale porque nosotros hemos votado por amplia mayoría, ¿verdad? Aparte, el tema del Garrahan no existe. Por ejemplo, el propio juez le dice, esto ni siquiera deberíamos estar analizando, esto se vota y chao. ¿Y si no lo cumple el gobierno? Bueno, estamos en el mismo tema. El gobierno toma acciones que son imprescriptibles. Está violando abiertamente la Constitución Nacional. Esto no nos prescribe, ese es el tema. No es que yo hago lo que quiero cuando estoy en el gobierno. Hasta ahora hizo lo que quiso, ¿no? O sea, sin presupuesto. ¿Debería actuar la justicia ahí? Debería actuar la justicia, pero no te olvides que nosotros, este año, tratamos el tema de dos miembros de la Corte que fueron nombrados por decreto por el presidente y que por más de 2/3 lo sacamos. Uno de ellos juró. Y el otro prácticamente le dejaron sin jurar, a pesar del acuerdo que tenían.
y bastó el juramento de uno de ellos como para que el Senado reaccione y prácticamente le dé el rechazo por más de 2/3 a los dos. La justicia argentina está plenamente cuestionada, ¿verdad? Primero tenemos, en el caso, por ejemplo, de la Cámara, que es el Tribunal de Alzada de Comodoro Pi, es una Cámara que está viciada en nulidad. Son miembros que eran de tribunales orales que han pasado a camarista por Macri. Cuando tenían que venir al Senado a hacer la audiencia pública, se negaron a venir, o sea, no tienen acuerdo federal. Y la Corte hace caso omiso y dice, mientras que el Consejo de la Magistratura no envíe nuevos pliegos y no se nombre, permanecen mientras dure su buena conducta. Imagínate. Bueno, tenés mucha confianza en... ¿Cómo? No. Aparte han demostrado realmente muchas cosas. Por ejemplo, en el tema del Consejo de la Magistratura, tenemos un Consejo de la Magistratura que es trucho, ¿verdad? Porque primero derogaron la ley, lo declararon inconstitucional y pusieron en vigencia una ley que estaba derogada. Entonces, uno de la Corte le dice, primero no podemos emplazar al Congreso, nos dieron 6 meses. Podemos declarar inconstitucional una parte de la ley, porque no toda la ley está reñida con la Constitución. Entonces, una parte sí podemos declarar inconstitucional, pero no toda la ley. Y después lo que sí no podemos hacer nosotros es legislar, o sea, volver a poner en vigencia una ley que está derogada por el Congreso, porque eso es legislar. Ahora, José, y con eso el presidente de la Corte se pone como presidente del Consejo de la Magistratura, claro, y bueno, maneja las dos cacas, eso es lo que están haciendo. Yo lo que digo es, ya sucedió el otro día y es de una gravedad enorme. Si ahora la semana que viene rechazan 2 vetos más y el gobierno no acata, entre no acatarla al Congreso y cerrar el Congreso es lo mismo. Vamos a hacer de cuenta que no hay Congreso en Argentina. Totalmente. ¿Es excesivo lo que digo? No. Por supuesto que es casi un golpe... casi un golpe de Estado, porque obviamente... ¿Golpe blando le llaman ahora? Es asumir la suma del poder público. Claro, exactamente. Eso es. Artículo 29 de la Constitución. Sin escándalos, ¿viste? No es que están todos... No. Somos muy pocos los que... Pero imagínate un gobierno de corte popular haciendo esto. No podría. Yo, 2 cosas. Primero, lo puse en mis redes. ¿Dónde está un fiscal de turno? Cualquiera, que tenga ganas de, no te pido hacer patria, cumplir con la Constitución Nacional. Porque esto está bueno remarcarlo para los que nos estén escuchando. Quizás no queda claro. Hubo una mayoría simple en diputados, discapacidad. Luego una mayoría simple en el Senado, discapacidad. El presidente tiene 2 opciones por la Constitución Nacional: promulgar o vetar. Decide veto total. Vuelve a diputados. Mayoría agravada y recontra agravada porque superamos. Y luego en el Senado mayoría agravada. Ya está, el Congreso cumplió su rol. El presidente terminó su papel, pero sin embargo publica un decreto, que es el 681, el lunes pasado, en donde dice: dispongo los 2 billones de pesos para discapacidad, pero suspendo en el mismo decreto la ley hasta tanto el Congreso no me diga cuáles son los fondos. Eso no lo puede hacer. Y no lo hizo con... Es inconstitucional. Y en el mismo boletín oficial, sin disponer cuál es la fuente de financiamiento para discapacidad, que sería reasignar partidas del presupuesto prorrogado, dispone la baja de retenciones 0 por un monto que es equivalente. Porque es equivalente el costo fiscal que le dio a la baja de retenciones. Yo lo que digo, hay que hacer un llamado de atención porque la población ni se entera de las cosas. No sé, todos los legisladores adelante del Congreso, cierren las puertas, el Congreso está cerrado, pongan una pancarta, a ver si podemos hacer que todo el mundo se entere, porque si esto pasa y la justicia no hace nada, bueno, listo, ya está. El presidente cerró el Congreso y esto es un gobierno de facto. Sí. Yo digo, están pasando tantas cosas que nos cuesta detenernos en cada una, ¿no? Estamos corriendo atrás de lo que está pasando con el dólar. Pero eso pasó y pasó, está pasando. Y pasó. Y en relación a lo del Tesoro, antes que cambiemos de tema, yo tengo... Acaban de parar a Esper, algo pasó ya con Esper, ¿sí? Perdón. A ver... Lo cuenta Beto Valdés, dato fuerte del malestar en el campo con el tema de retenciones. José Luis Esper tuvo que suspender su visita en las últimas horas al desarrollo. Informaron que el clima social venía mal y además se registraron 150 despidos. Guarda que están hablando algunos de cortar las rutas y qué sé yo, ¿no? Bueno, Esper tuvo problemas, no pudo organizar el acto. Les va a costar hacer campaña a estos muchachos. Mucho. Porque si no pueden hacer campaña en el campo, bueno, olvídense. Sí. No es lo más de Zamora, es el campo. No Hay pueden mucho hacer campaña enojo en el campo, en las cámaras que no fueron convocadas y también en el campo en Estados Unidos, ¿no? Claro, así que... Lo vimos en todos los campos. Sí, la verdad que... No, una hipótesis. Yo creo que el swap es para cancelarle a China. Y si no le va bien el 26 de octubre, no hay plata del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, vos reemplazás un swap por el otro
Eso no le sirve a Milei, no le sirve un swap por otro, le sirve a Scott Bessent, le sirve al Tesoro de los Estados Unidos, porque realmente estamos en el clima de la disputa geopolítica. Hay que ver si esos 5.000 millones que tenemos activados con China, el Tesoro está dispuesto a darnos también un swap activado con 5.000 millones. ¿Y cuál sería la idea? ¿Cancelarle a China con la plata de Estados Unidos? ¿Vamos a jugar ese partido? Claro, pero todos vamos a contar los dólares y vamos a decir, son los mismos que antes había. Pero yo no veo más que eso ahora. Por eso también, digo, te respondo la segunda parte. Por eso también esto, porque Scott Bessent en su última parte dice, y luego de las elecciones hablamos. Esto que dice Julia es un ejemplo clarísimo. Tiene lógica que diga eso el tipo. Por supuesto. Que si llega un gobierno peronista, no le va a cumplir todas las exigencias que están teniendo. Debiera no cumplirle. Claro, debiera no, está bien. Pero esto que dice Julia es la prueba de que está peor hoy que antes de ayer. Claro. Porque ese swap va a ser mucho más gravoso para Argentina que el swap con China, y lo único que hace es sustituir una cosa por otra. A mí, algo que me encantó de estos idas y vueltas de Twitter y fotos y demás, es que quedó muy en claro que no hay técnica económica por fuera de la política. Que terminemos con la truchada esta de los economistas que se sientan y hablan. No existe la economía por fuera de la política. Claro. En el mejor de los casos, la economía que nos enseña en la facultad es un programa político disfrazado de pseudociencia. En el mejor de los casos. Se suponía que con superávit fiscal no íbamos a tener ningún problema. Totalmente. Disparate, sí. Lo dijimos al principio, que ninguna vez un programa de este tipo no tenía un ancla que no fuera monetario-cambiaria. Y eso hablaban del ancla fiscal. Era un bolazo. Y además, esto que venían desarrollando ellos dos, que es muy interesante, ¿no? Esto del cierre del Congreso que planteás vos. Ellos están con un presupuesto prorrogado. A nosotros nos tocó un presupuesto, tener que prorrogar un presupuesto porque la oposición no. Esto es porque ellos no lo mandan. Bueno, el nuestro fue porque la oposición no lo votó. La verdad que ellos tienen mucha comodidad para avanzar, porque el presupuesto prorrogado es de un periodo preinflacionario respecto a este año. Los ingresos, los recursos crecen por encima de lo que está en el presupuesto prorrogado. Ergo, los fondos los tienen ahí, flaco. Claro. Déjense de jorobar con este cuento de que hay que decir dónde están los fondos. En lo que aumenta la recaudación respecto al presupuesto anterior en términos nominales. Ahí los tenés los fondos. Y si no los querés usar es porque no querés cumplir con el Congreso de la Nación. Ahora, a mí me parece que hoy está pasando algo que aúna todo lo que estamos hablando, que es el triple femicidio. Porque todo tiene un correlato en un país. No puede la sociedad descuartizarse. Entonces, el triple femicidio, que es un femicidio primero que nada es un femicidio, tiene que ver con para mí, con dos ejes. Uno es el abandono de las políticas públicas respecto a fronteras, seguridad, políticas de género, todo lo que tiene que ver con el papel del Estado en las cuestiones para combatir el narco. Le diría hasta inteligencia. Si aumentan los fondos en inteligencia, ¿cómo sucede todo esto? Si tenemos una ministra de Seguridad que dice ser espectacular, ¿cómo sucede esto? Porque es como la energía, ¿no? Resulta que era en la época nuestra, pero pasa ahora. Es raro el intercambio temporal de las cosas. Y el otro eje tiene que ver con la descomposición social, porque hay un Estado que no se ocupa de aumentar los ingresos de la población. Y eso genera no solo un problema de perspectiva hacia el futuro, sino en la vida diaria hoy. Y esto que estamos viendo de querer poner a las víctimas como culpables, son víctimas del asesinato y son víctimas de vivir en una sociedad que no se ha ocupado de que puedan tener futuro. Y cada uno que elija el peso que más quiere de una cosa o de la otra. Se fue el Estado y debilitaron también a las organizaciones sociales que cumplían un rol ahí. Es todo un debilitamiento de los ingresos formales, del salario real, de las jubilaciones, de los ingresos informales y de la organización social para contener muchas de las... Obviamente el Estado no está, pero las organizaciones sociales tampoco. Entonces me parece que es muy revelador, lamentablemente, este hecho, que además yo veo que hay una tendencia a decir son lúmpenes. ¿Viste? En Argentina siempre son lúmpenes. Son lúmpenes los que le quisieron gatillar la cabeza a Cristina, son lúmpenes los que... Esto no es no entender la lógica de estas cuestiones. Uno tiene que mirar México. Esto es una disputa territorial. Porque dicen, no, son por dos monedas. ¿Qué dos monedas? Es dominar el territorio. Está en la época de la ley seca en Estados Unidos, está en la cuestión del narcotráfico hoy. Hay que entender estas lógicas. Ahí hay una disputa territorial y un mensaje a quienes pueden disputar ese territorio en el negocio. Claro. Entonces, si no se miran estos dos ejes, bueno, tenemos un gobierno que decidió no mirar ninguno de los dos ejes. Bueno, Expert está financiado por un narco.
en realidad, frutilla del postre. en realidad tenés un entramado de una parte de la política con el narcotráfico, porque ese es el problema. Que no es el- Y de la justicia. Que no es el peronismo. Que no es el peronismo, claro, pero también de la justicia. Lo digo porque cuando uno mira Santa Fe es los vínculos judiciales. Y también los vínculos de una parte de la política. Porque si no hablamos de esto, después las cosas se resuelven de una manera que no se resuelven, en realidad. Y después, no puedo dejar de decirlo, la verdad que yo vengo bastante harta de que a las feministas nos echen la culpa de que más o menos perdimos en el 2023 porque nosotras nos excedimos, Esto para no demuestra seguir que no repitiendo. pasamos del pueblo, nos quedamos cortos del pueblo. La cuestión de género atraviesa. Eso de nos pasamos del pueblo. Yo me pierdo la... ¿Qué significa tiene? Pareciera que nosotras fuimos demasiado intensas Eso lo dijo en Miguel. nuestro debate. Bueno, pero hay un planteo. Moreno lo dice todo el tiempo. Circula permanentemente. Hay una mirada hacia las feministas estigmatizantes que Bueno, nuestra lucha, Idealizó a Trump, idealizó a Victoria Villarroel. nuestra lucha supuestamente es piantavotos. Ese es el planteo. Y es un planteo que entró fuerte en muchos sectores del peronismo también. Y lo digo porque Yo se lo escuché a Moreno. sí, es un exponente más, hay otros. Todos son valiosos igual los compañeros, lo aclaro, son todos valiosos y todos adentro. Pero me parece que esas cosas hay que marcarlas porque hay un movimiento del siglo XXI que es revolucionario, que es el movimiento feminista argentino, no es progre, globalista, mundial también, pero es argentino, de mujeres argentinas, de pibas argentinas. Vayan a ver la película Belén, que se acaba de estrenar, que habla del movimiento feminista tucumano, además, en una provincia muy conservadora. Que bueno, que todo esto entonces lo tenemos que visibilizar a través de un triple femicidio. Tenemos que llegar a eso para hablar de esto con el narcotráfico, porque está claro que hay una trama de narcotráfico, pero los cuerpos de las mujeres son usados para mandar mensajes. No es casual que hayan elegido. Claro. Se mandan mensajes a través de los asesinatos de las mujeres. Quería que no tocáramos este tema que me parece que atraviesa la vida argentina. Además, ¿qué es eso de piantavotos? La mitad de la población son mujeres. Flaco, ¿y quiénes son las que menos votan a Milei? A mí me parece que cuando llega Milei, y lo veían que el tipo calaba en la sociedad, muchos dijeron, bueno, voy a elegir algunas cosas. ¿Te acuerdas cuando De la Rúa asume y le iba bien? Y mucha gente decía, De la Rúa tiene razón. Entonces hubo gente que se tentó en el movimiento nacional para decir, no, en eso tiene razón, ¿no? Algo había que hacer, dicen ahora. Algo Se había que pasaron hacer, de pero pueblo. algo había que Acá hay un tema que es central, que es el tema de la corrupción del gobierno. Que yo creo que le pegó muy duro el tema. O sea, primero con el tema de lo que pasó con el tema de los alimentos, Sí. después con el tema del caso Libra, del peso Libra, que fue gravísimo, y encima como trataron de taparlo con maniobras periodísticas, todo lo que Sí. hicieron, que fue gravísimo realmente. Y después, obviamente, el tema del 3% de Karina, porque la gente ya está instalada, el 3% de Karina, que eso perdió totalmente la confianza del presidente. El presidente no tiene más confianza a la gente. Sabe que es un gobierno que está dedicado... Ahora, escuchame una cosa, me vino a la mente algo. Vos sos presidente y tu hermana le pide $2.000 a Pallarol para que hacerle el bastón. Te das cuenta que no tiene ni idea dónde están sentados, dónde están parados. Y todo eso Entonces, lo supimos antes de las elecciones. Claro, bueno, pero... No digo después- por la gente, digo por muchos que se hicieron los giles, en vez de decir, che, me parece que estamos poniendo a uno. Sí. Bueno, pero lo de la hermana del presidente, que es realmente gravísimo, que ahora tratan de tapar como que es una maniobra periodística creado con inteligencia artificial. Bueno, todos sabemos que está muy distante de ser eso. Ahora, nosotros estamos pidiendo la interpelación, creo que el diputado también está pidiendo. Sí, Ellos lo están pidiendo por, en la Comisión Libra. claro, por el caso Libra. Y obviamente nosotros también estamos pidiendo la presencia de la... que tiene rango de ministro. Impactó políticamente lo de las coimas. Totalmente. Yo creo que la gente le perdió totalmente confianza al presidente porque él decía que venía a una lucha contra la corrupción y ahora es el jefe de la mafia. ¿Verdad? Porque él decía que entre la política y la mafia, elegía la mafia. Y sí, es un mafioso, realmente. Esa es la Me realidad. preguntaba si impacta políticamente que el tipo quede en manos de Trump y quede tan claro que Yo creo que vos lo decías hace un ratito, ¿no? En la calle, en la gente, por ahí estas cosas no llegan a tener la profundidad del análisis y impactan otras cosas, ¿no? Que impacta más la descomposición social que está habiendo, ¿no? Esta descomposición social que no encuentra una esperanza, que tuvo una esperanza en una persona y hoy no la está teniendo, ¿no? Y digo, esta ruptura social, esta descomposición social termina, por supuesto, también en una descomposición política o alimenta una descomposición política muy fuerte
fuerte que termina en esta desconfianza del mercado. Pero lamentablemente hoy yo creo que buena parte de la población no llega a analizar estas cosas porque no llega a fin de mes. Su preocupación diaria es que hay paro de transporte, que no puede llevarle un guardapolvo nuevo a su hija para que pueda ir a un acto escolar, que una abuela no pueda comprar un alfajor para sus nietos. Digo, hay mucha preocupación y esto nosotros lo vemos todos los días en la provincia de Buenos Aires, que nosotros andamos todos los días, en particular con la tarea que tengo yo actualmente, ando todos los días. La verdad que la gente está preocupada por el día a día, muy angustiada. Se ve mucha población con mucha angustia, ¿no? Entonces es difícil que estas cosas trasciendan. Por supuesto que lo ideal sería que se conozca que Esper está siendo financiado por el narco. Y el narco en Argentina, por supuesto, es parte de esa descomposición social. Entonces el esfuerzo de la difusión tiene que ser muy fuerte de parte de todos, ¿no? Esto que decía José trae otro eje del triple femicidio, que es el gobierno abandonando el control financiero. Porque quedó claro, escuchaba a la fiscal Acuñar, ¿no?, que se ve que hace unas investigaciones. Pero esto ya lo decía Rita Segato, ¿no?, cuando hablaba de los casos en México de Ciudad Juárez, Sí. en alguno de sus textos allá por 2004. Pero esto que traía José, lo que llaman pomposamente shadow banking, es decir, los movimientos financieros que son casi bancos, pero no lo son, que no están regulados por el Banco Central, en un gobierno en el cual el presidente dice son héroes los que no pagan impuestos, son héroes los que... Es mejor la mafia que el Estado, dijo unas cosas. Bueno, acá tenés movimientos, aparentemente hay movimientos por Mercado Pago, hay movimientos aparentemente por todas esas redes a Perú. Las billeteras virtuales. La gente por ahí no sabe, Criptomonedas. no tienen el control del Banco Central. No. Exactamente. Entonces todo eso no Es se un ve. tercer eje donde el Estado abandona sus funciones. Y entonces, ¿dónde está la pelea contra el... Vos vas a sacar 2 pesos de tu banco y el banco te dice, explícame dónde lo sacaste. qué sé yo, ¿no? Vos tenés que ir y explicar. Qué sé yo. Viste que dijeron, no molesten más a la gente. Así es. No molesten más a los narcos, parece que. La molesten más a los narcos, claro. No es joda. Tiene que estar. El otro tema no es el ataque que recibieron las provincias en un año y medio de gobierno. Prácticamente han sido desfinanciadas en los programas educativos, Sí. en los programas de salud, en el sistema previsional. Han abandonado las provincias. Sí. Hay muy pocas provincias que tienen sus cuentas en orden y que pueden resistir el tema. Entre la cual está mi provincia, lo digo orgullosamente porque ahora no quiero, como dice, ser autorreferente, pero en estos, prácticamente de junio hasta acá, el gobernador inauguró prácticamente 40 obras en la provincia de Formosa. O sea, se sigue trabajando para la educación, para la salud, para la seguridad, para el desarrollo social. Y es la antítesis del gobierno de Milei. Que en realidad el Estado presente es fundamental para alcanzar justicia. Sin justicia social no hay paz social. Esto tenemos que tener muy claro. Sin justicia social no hay paz social. Y la independencia económica que nosotros hablamos implica realmente algo muy profundo, como la autosuficiencia, la generación de empleo, la vivienda digna. ¿Verdad? Todo eso implica la independencia económica. Y obviamente es que lo que hizo Milei es prácticamente vergonzoso. Prácticamente es con una actitud de ser un lacayo prácticamente del imperio americano, de decir todo que sí. Y ustedes vieron, yo estuve mirando cada uno de los discursos de las Naciones Unidas y entre los que a mí me llenó mucho fue el discurso de Lula realmente, porque es una persona que realmente tiene una formación política. Nuestro presidente ni leyendo podía tener un informe claro para el mundo. Aparte, prácticamente abandonaron todo el recinto, lo mismo que hicieron con Netanyahu, ¿verdad? Porque han tenido actitud, y lo que dijo Trump, ¿verdad? Que le van a seguir dando, que desconoce el tema del cambio climático, desconoce la visión técnica, como dicen, de lo que está pasando en el planeta, y obviamente sigue apostando por el tema del petróleo a full cada vez más. Y también, obviamente, no cree en el tema de la energía limpia, dice que todo es una estafa. Le llamó la atención a Europa, que tiene que terminar con eso, que lo del calentamiento global es todo un cuento chino, y que obviamente que van a seguir con sus políticas públicas, y aparte de eso, lo que pasa con las migraciones en todo el mundo le llamó la atención a Europa que terminen con ese tema de es tremendo la visión que tienen, ¿verdad? Ahora son 3 personas, Milei, Netanyahu y
Sí. Y Miguel es un furgón de cola porque no entiende ni lo que está pasando realmente. Ahora, son dos países distintos, entonces si gana uno las elecciones o si gana el otro. Y habría que ver también, hoy había una muy buena nota de Fernando Silveira que decía, bueno, hay que ver cómo se suman los votos, porque todas las provincias no son iguales, en algunos hay alianzas que están mezcladas, no sé, Dero había ido con ellos y ahora se fue con Provincias Unidas, y vos decís, bueno, ¿y ahora a quién se le suman los votos? El tema es el Parlamento. ¿Qué hacen los diputados y los senadores? Porque si vos permitís que se viole el artículo primero de la Constitución, sistema representativo republicano federal de gobierno, que es lo que nos llevó a este desastre, ¿verdad? Porque volvemos a que Milei está trabajando, como dijiste vos al principio, como una dictadura sin parlamento. Entonces no cumple la Constitución, no cumple las leyes y prácticamente estamos en tierra de nadie acá. Por eso, aparte de eso, ¿verdad? Por ejemplo, esto que fue amañado para tener el crédito del Fondo Monetario, del Fondo Monetario Internacional, que con un DNU, la Constitución establece ley, es ley, envía a diputados, aprueba a senadores. ¿Verdad? Faltó una pata de la mesa, entonces lo hicieron por DNU y el Fondo Monetario interpreta que eso es válido, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que obviamente hay una decisión política por sobre el Fondo Monetario, como pasó en el tiempo, Macri le dijo, nosotros no estábamos en condiciones de tener 57 mil millones de dólares de crédito, lo que decía el Banco Central, que estaba más o menos en 14 mil millones. Sin embargo, nos dieron 57, llegaron 44 y Alberto dijo que no, ¿verdad? A los 10. El tema del fondo estaba en el presupuesto 2016, para que sepa que fue uno de los aspectos que se arregló, que fue la discusión que hubo, ¿se acuerdan ustedes con Pichetto con nosotros? Porque estaba en el presupuesto 2019. Nosotros lo que hicimos después, la prórroga, porque tenía el vencimiento de 4 años, prácticamente en el gobierno, vencía todos en el gobierno de Alberto Fernández. No tenía alternativa que la prórroga o la caída brutal, ¿verdad? Y bueno, y ahora estamos en una situación que es altamente compleja, pero yo creo que hay políticas públicas que pueden salvar al país de esta situación a la que vamos, porque nosotros vamos sí o sí a una crisis que va a ser muy dura. Le quedan 2 años más. Bueno, no sé, ¿verdad? Porque acá, una vez que se desate la tormenta que se está preparando, que es muy fuerte, ¿verdad? Porque no queda más, ¿qué hicieron? Ya hicieron blanqueo, ya le pidieron al fondo, le recontra pidieron al fondo, ahora le piden al Tesoro de Estados Unidos, o sea, un gobierno sin credibilidad y con un programa económico que está muerto. ¿Verdad? No hay quien no lo diga, la industria argentina está total. El sábado me levanté temprano y estuve viendo, porque estoy viendo el tema de energía nuclear, que estamos queriendo tratar también el próximo, que están queriendo enajenar, una parte para el jefe Milei y otra parte para Karina, seguro que es así, ¿eh? Esto acá no hay que pegarle tonto, porque yo estoy convencido que es así, ¿verdad? Están por quedarse con algo muy importante que es estratégico para la República Argentina. Pero estuve mirando el informe, o sea, el instantáneo de Camesa, estábamos en 12.000 megas. Está todo parado. ¿Sabes cuánto teníamos nosotros en el tiempo nuestro? Era 30.000 megas. 12.000 megas es menos que Itaipú, ¿verdad? Nosotros estamos hoy en 12. Me levanté a la mañana, pues, estaba mirando el tema nuclear y bueno, voy a mirar cómo está el tema del consumo. 12.000 megas. Quiere decir que es un país que está paralizado. Nosotros estamos en 30.000 megas y seguíamos avanzando en el tema de instalación de potencia. Creo que en ese momento se está pensando en llegar a los 40.000, ¿verdad? Y bueno. Las 2 represas del sur. Claro. Sí, quería preguntarles también, a ver si podemos entender bien cómo es esto de las retenciones, ¿no? Porque si vos necesitas 7.000 millones de dólares, no podés pagar 1.700 de intereses porque en unos meses te lo van a dar. Otra conclusión es, ahora ellos, con esos pesos, ¿qué van a hacer? ¿No van a salir a comprar dólares? Otra es, ¿quién va a liquidar los próximos meses si ya liquidaron todo? O sea, me surgen un montón de preguntas. A mí me da la sensación que aparentemente es una cosa que se cerró antes de que suceda. Sí. Y en esa discusión aparente, quienes se llevaban los dólares sin mover un dedo, van a comprar algunos bonos sin mover un dedo, que serán dólar link. Entonces, en ese porque Caputo se dedica a eso, ¿no? A la economía no. A ver qué gambitos de dama puede ir armando para que no se note lo que se nota. Claro. Y me parece, porque es muy curioso, ¿no? Que en poquitas horas se cumpla el cupo. Es como que el cupo estaba ya claro, colegiado. Sí, algunas cuestiones sobre eso. Primero, explicar de qué se trata. Ellos deciden abrir el DJB, que son las declaraciones juradas de venta al exterior, sin cumplir con el fallo Martínez Raimonda, que cumpliéndolo vos tenés que identificar que el agroexportador que declara el grano tiene el grano. Y como no cumplieron con eso,
muy rápidamente el puñado de agroexportadores que tiene Argentina, que son 10, Cargill, Bunge, Dreyfus, lo que ya sabemos, anotó 7.000 millones de dólares en grano que no tiene. Y cuando se cierra ese cupo, que se cierra el cupo, se cierra la medida, se cae la medida por un tuit de Scott Bessent, Claro. Lo digo porque hemos conseguido la política tributaria a cambio de nada. Hay que avisarle al gringo Schiaretti, que está haciendo campaña diciendo retenciones cero, que ya no puede. Claro, la van a manejar. Mirá, Schiaretti, que no sos libre de proponer retenciones cero, porque ya se la entregamos al ministro de Trump a esa potestad. Lo aclaro por las dudas, hay varios diputados que están con ganas de hacer cambio tributario, no van a poder. Se cierra eso, entonces, ¿qué pasa? La compra del grano ocurre una vez terminado el beneficio de la alícuota cero. Entonces, cuando compras el grano, no yo, digo, el agroexportador, cuando Bunge compra el grano, al productor se lo paga descontándole las retenciones. Ahí está el enojo. Porque al productor le descuentan el valor, digo, si es soja es más de 20%, si es trigo 9%, si es maíz 4%, pero ellos pagan cero. Por eso se embolsan 1.500 millones de dólares. Es ilegal. Es ilegal. Yo tengo una visión. Es una locura. Yo tengo una visión con respecto a eso. Yo primero creo que hubo desesperación, porque cuando el dólar pasó los 1.500, entró la desesperación porque Sí. se venía la noche. Y no había respuesta de Estados Unidos. Claro, No le o respondían sea, los teléfonos. Vino la desesperación y bueno, decimos, bueno, ¿qué hacemos? Perdido por perdido, falta envío. Largamos esto. Ahora, ¿dónde está la improvisación? Dijeron hasta después de las elecciones, ¿verdad? Dijeron que tienen tiempo y después venían promocionando para poder rendir 7.000 millones. Cuando fueron a Estados Unidos, le dicen, ¿qué está haciendo? Le dicen los productores. Nos está liquidando el trabajo a nosotros, porque en definitiva esto, los chinos querían comprar a nosotros, van para allá, nos cierran a nosotros el mercado, vos le estás ayudando a este tipo que despilfarra, porque no es así el liberalismo es médico, sálvate a ti mismo, como decía Jesús, salvate vos, no me vengas a traer tu problema, si tú, como él dice, si tu empresa no funciona, cerrala. ¿Le dice eso o no a los pymes? Claro. Si no tiene para pagar la luz, que la cierre. Pasaron de pagar el kilovatio a un precio. Mi provincia tenía 1.000 millones y ahora tiene 14.000 millones. Entonces la idea de Milei te dice, si no funciona tu empresa, cerrala. Entonces él va a pedirle a otro Estado, no cree en el Estado, dice que el Estado es un esquema corrupto, entonces le va a ir a pedir a otro Estado, que es corrupto para él, a ver que le salve la ropa porque su programa económico se estaba cayendo. Entonces los operadores americanos le dijeron, ¿qué estás haciendo? Yo digo, pero para eso. Entonces alguien, ¿verdad? Es muy fácil, con un teléfono le llamas a los 7, ¿verdad? Y le decís, mira muchachos, estamos por cerrar esto. Así fue el hecho. Ahora, ¿tiene retorno eso o no? Para mí, acá hay un caso de corrupción gravísimo. O decir que les hizo ganar toda esa plata, algo les pide acá. Te canto que le llaman, mirá que se cierra, ¿eh? Alguien le dijo, esto se cierra porque no son de especular esta gente. O decir que ese dato se paga. Totalmente, totalmente. O si no somos, ¿verdad? Ya a esta altura, con esta gente. Como mínimo requiere una investigación. También de la justicia, lo digo porque la justicia no sabemos en qué anda, ¿eh? Está de joda la justicia, el Poder Judicial. Están de joda. Es un negocio de 1.500 millones de dólares para 7. ¿Verdad? Por eso para mí, al pasar esto, cuando estuvieron allá, te vamos a dar la plata, pero querido, cerrame eso. Ahora, no era necesario cero, ¿no? Bueno, la desesperación estaba, ¿no? Claro. Entre el jueves y el viernes la desesperación No sabían qué iban estaba, a hacer. el abismo era caminar sobre el abismo. Yo entiendo que ya la semana anterior habían empezado a intentar los contactos con distintos funcionarios del Tesoro de Estados Unidos. 2 subsecretarios de Estados Unidos habían anticipado por Twitter incluso que la medida no podía ser llevada adelante desde el Tesoro como la estaban promocionando acá en Argentina. Al no tener respuesta, ni el jueves ni el viernes de parte de Estados Unidos, lo que trascendió es que se juntaron el fin de semana, que el domingo recién logran algún contacto con alguien en el Tesoro de Estados Unidos, pero que ese domingo no reciben una respuesta concreta de algo que iba a suceder. Entonces anuncian la medida antes de que abran los mercados. Recordemos que Adorni pone un tuit a las 9 de la mañana, ¿no? Sí. La urgencia era muy, muy fuerte porque les quedaban 25 o 28 ruedas si seguían liquidando
bajando dólares a 1.100. Y 1.100 millones de dólares en poquititos días. Sí. Lo que digo es que en general cuando eso empieza a suceder es una bola de nieve que por ahí le quedaban menos ruedas todavía. Entonces, bueno, sucedió, entiendo todo esto y después, por supuesto, viene el enojo de los farmers estadounidenses que dicen, bueno, que esta medida se termina rápido. Pero en realidad el acuerdo ya estaba de antes, por eso se pudo hacer tan rápidamente las presentaciones de las Hay declaraciones que ver si juradas. impacta electoralmente en los productores argentinos, ¿no? Hay mucho enojo Ah, bueno. de los productores. Vos hace un rato mostrabas, ¿no?, a un productor Sí. que no recuerdo en qué lugar de la provincia de Buenos Aires, con mucho enojo porque no van a recibir ningún beneficio de esto. Claro. Fue 1.500 millones de dólares para 8 o 10 empresas que son agroexportadoras. Cuando las agroexportadoras tengan que ir a comprar el grano, lo van a comprar con la retención actual. Claro. O sea, los que exportaron tuvieron un beneficio extraordinario del 35% en dólares. Fue un pingüe negocio para muy pocas manos y para China, que logró comprar varios cargamentos de Acá soja está a precio más barato. el dato. Ah, lo que ganó cada uno. 35%. Ahora vos fíjate, ¿no? La alícuota cero equivalía a un ¿Cuánto tipo vale? de cambio. Claro. ¿Cuánto vale? ¿El ¿Cuánto vale, 3% esto o el 4%? Claro. Vale más del 3%. Como Vos decías, ¿por qué alícuota cero? Equivale, digo, a 1960, el día que se anunció, llevar a cero las retenciones equivalía para el agroexportador a una devaluación a 1960, de 1474 a 1960. Cualquier cálculo te daba que no iba a ir a 1960 en el corto plazo, podía perforar la banda superior, sí, porque estaban haciendo desastres, aunque el Banco Central estaba poniendo plata, pero no iba a ir antes de diciembre a 1960. Desde la razonabilidad pura y dura de a cuánto podía ir el dólar. Era lo suficientemente interesante como para que entraran. Si era menos de cero, había más dudas respecto de cuántos entraban. Tenía que ser indudable, le tenía que funcionar. Fue muy bestial. Ahora, mientras todo Caputo. esto pasa, ¿Eh? mientras todo esto pasa, las listas que están pasando las empresas Con aumento. son del 8 o 9%. Hay un temazo ahí El con aumento- el INDEC, ¿no? Mirá que el peronismo Si querés, ha pagado pero pará, tremendo ¿qué pasa? costo por el INDEC de Moreno y ahora la Baña le pone el sello. Pero claro, Todo esto. y los indicadores están armados como si fueran de otra época, ¿no? Donde los ponderadores... Tenés una canasta que no responde a la canasta actual Exactamente. y había una actualización pendiente que se hizo en la gestión anterior que debió haber sido llevada adelante y no fue llevada adelante. Entonces, claramente, la inflación que efectivamente perciben cada una de las familias no es la que tienen que percibir. Si me permitís un comentario de lo anterior, en realidad Caputo y su equipo económico hacen un cálculo de que necesitaban 7.000 millones de dólares para aguantar todas las ruedas que tenían Claro. y además de eso, tener para pagar los vencimientos de deuda próximos que tiene, ¿no? Una cosa que por ahí dijo Julia, que me parece interesante también, es que hoy la Argentina no para de dolarizarse, ¿no? Cuando se renueva la deuda en pesos la semana pasada, se renueva mayormente en dólar link. El dólar futuro la semana pasada siempre estuvo por arriba de la banda cambiaria. Esos son indicativos de que efectivamente no está habiendo confianza en el mercado. Y, bueno, vuelvo a esto, ¿no? La gente la está pasando muy mal. Los precios, la verdad que están y el descontrolados. deterioro que va a tener impacto no hoy, para adelante, del entramado productivo argentino. Los comercios que cierran, las fábricas que cierran, las tarifas que no se pueden pagar. O sea, vos tenés un despelote muy grande en la vida familiar que se endeuda para comprar comida, ¿no? Y tenés un despelote muy grande en el entramado productivo, no solo pymes ya a esta altura del debate, ¿eh? Claro. Porque uno cuando habla con la gente de las grandes industrias, también están sufriendo estos desfasajes a los que los lleva... Bueno, los balances muestran que no les va bien. Y no se prevé que esto vaya a cambiar porque el gobierno tiene esta visión. Ahora yo digo, porque después, ¿qué se puede y qué no se puede, ¿no? En la Argentina se pudieron crear 5 millones de puestos de trabajo con estas leyes laborales, no con otras, ¿eh? Claro, así con es, estas leyes así laborales. es. Argentina pudo duplicar su PBI con las tarifas que había, no con estas. Y podía suministrar energía para ese crecimiento con las tarifas que teníamos. Entonces, guarda en el campo nacional y popular cuando se empieza a denostar lo que se hizo, Bueno, y que hubo- algo había que hacer. Hicieron Y todo una eso batalla fue- cultural, hoy mencionaba la parte del feminismo, arrasadora, ¿no? Hubo un momento en que parecía que la verdad, creo que la elección de la provincia de Buenos Aires mostró que en realidad no era tan arrasadora Pero como el parecía. problema, Creo que las redes engañan. Cuando a veces, permea ¿no? adentro, ¿no?
Es cuando permea Sí, adentro. el problema es en el espacio nuestro, ¿no? Sí, sin duda. ¿No? Porque uno a veces escucha compañeras, compañeros en los medios que Sin son duda. queridos y como dijo, todos somos valiosos, dijo Julia. Y todos adentro. Pero pareciendo No, pero a mí me parece pensando que... muy parecido. A mí me parece que lo que tiene que venir los 2 años es ese debate. Esto que vos decís, por ejemplo. Nosotros en el 2015 teníamos 620 mil millones de PBI. Prácticamente ahora no estamos llegando a 620. Claro. 10 años después. Mirá, José, Para que te dé una idea, Milei. o sea, vos tenés una desocupación que está por debajo prácticamente. Te muestra el empobrecimiento, Estaba ¿no? prácticamente Producto bruto per cápita es en muy 5 bajo. puntos. ¿Verdad? Tenías un sistema previsional con un fondo de garantía sustentable casi en 70 mil millones de dólares. Y tenías, aparte de eso, un nivel de empleo que era prácticamente óptimo y todo el sistema funcionando. Lo que había que hacer es optimizar eso, no empeorarlo. Y Macri lo que hizo fue Hubo empeorarlo un castigo totalmente. sobre la persona que lo hizo, está presa. Sí, obviamente. Pero bueno, ¿quién hizo eso? Claro. Primero, ¿qué hicieron? Ficha limpia. No le salió ficha limpia, fueron a la justicia. Claro. Porque cuando le miden, 2 meses la cuando le miden, ella tenía más de 40 puntos en la provincia de Buenos Aires. Entonces la preocupación era que gane Cristina, porque si gana la provincia de Buenos Aires es presidente de nuevo. Claro. Entonces Exactamente. empezaron ficha limpia, no le salió ficha limpia. ¿Quiénes son los que empezaron ficha limpia? Cuellar, Ritondo, Macri, Los Penato. Los Penato. ¿Y quiénes son los que armaron la causa vialidad? ¿Verdad? ¿Y cómo terminó la causa vialidad? Porque ¿cómo era el tema? La bala que no salió, pero el fallo que va a salir. Sí, va a salir. ¿Verdad? Eso fue terminal, ¿verdad? Tremendo. Y aparte de eso, de este gobierno no hay que olvidar de que tiene un esquema contra los periodistas que le dicen las cosas que no le gustan. Oíme, esta semana narcotraficante, Lijalad y Lantos le piden $100.000 Sí, narcotraficante, por notas que han escrito. sí. Tenemos, en este momento tenemos causas penales y causas civiles. Claro. Por eso, haber llegado a Cristina, que es, me parece lo que está diciendo un poco José, vos dijiste la estigmatización durante tanto tiempo. Claro, Cristina es la cristalización, la nitidez de las políticas distributivas en Argentina. Y es eso lo que está, digamos, puesto en el banquillo de los acusados, en el cuerpo de Cristina, ¿no? Claro. Como esto tiene un correlato que podríamos encontrar montones de compañeras y compañeros de cómo se llegó Sí. a esta situación. Pero lo importante Vos fíjate después cuando sale alguna causa que declara inocencia, no sale ninguna. lo de la semana pasada. La semana pasada, claro. Pero fíjate la gravedad de estos periodistas que le acusan de terrorista, ¿verdad? De espías y de narcotraficante. ¿Verdad? Pero para arruinarle la vida, ¿eh? Y la ministra que tiene que estar a cargo de la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? Que con este tipo de denuncias realmente relaja todo el sistema, realmente. Claro. Relaja todo el sistema. Aparte, en vez de darle seguridad a la gente, se dedica a pegarle a los jubilados o cualquier manifestación a ver cómo la puede entorpecer. En la última, que fue tremenda, lo primero que hacen es llevar hasta la mitad de la plaza, ¿verdad? Todo el vallado. Estamos nosotros como parece que la gente viene, se manifiesta en forma pacífica, nunca hubo un problema. ¿Verdad? Pero están buscando a ver cómo hacer para que digan la violencia que viene por parte de los sectores populares. Eso es lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Y cuándo hubo Sí, que les tengo que pasar el agradecer, Congreso para una ley? me viene el otro programa. Pero, Pasó el tiempo. Ya viene Claudio Villarroel con su equipo detrás de lo que vemos. Les agradezco muchísimo. La verdad Un que gusto para hemos nosotros. quedado todo el día Muchas gracias. hablando Un placer, y la seguimos. Por favor. Chao, hasta mañana a las 10 de la mañana yo en el pase del destape.